¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí en la clase dominical. Les agradezco que se unan a ella. Ya tenemos varias semanas, más de un mes en contingencia sanitaria. Y gracias a Dios que por este medio nos permite continuar con nuestro estudio del Nuevo Testamento. Se recuerdan, empezamos en enero, en principios de año, cuando empezó el año, empezamos viendo los libros del Nuevo Testamento. Estábamos viendo libro por libro, pero en las últimas 2 semanas nos hemos detenido aquí en la carta de Pablo a los Gálatas. En los capítulos 1 y 2, Pablo inicia esta carta hablando acerca de los falsos maestros que se introdujeron en las iglesias de Galacia y que predicaban un evangelio diferente. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Más adelante dice que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo están pervirtiendo, que están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. También en las iglesias de Galacia se habían levantado opositores a Pablo. Este grupo negaba la autoridad de Pablo como apóstol. Por eso también cuando Pablo inicia la carta a los Gálatas, inicia diciendo que él es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo deja muy claro también al iniciar la carta que su ministerio no provino de que le haya sido dado o delegado por un hombre o que haya sido investido por los hombres, sino que fue Dios quien lo llamó al ministerio, quien le llamó al apostolado y en atención a ese llamado Pablo está realizando todo este trabajo en la región de Asia Menor y después más adelante también en Grecia. Esto es lo que nos dice Pablo en el capítulo 1. En el capítulo 2 sigue hablando con más detalle y respondiendo a enseñanzas que estos falsos maestros habían estado introduciendo en las iglesias, ¿verdad? Porque estos falsos maestros enseñaban que no es suficiente con la fe en Cristo, sino que hay que hacer algo más. Y Pablo también muy claramente deja establecido, ¿verdad?, que él predicaba el evangelio de Cristo y que los apóstoles como Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, ¿verdad?, como las columnas de la iglesia, en ningún momento les marcaron algún error, sino al contrario, a él y al Bernabé les dieron la mano en señal, ¿verdad?, de compañerismo y acordaron, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé fueran a predicar a los gentiles y Pedro, Jacobo y Juan lo hicieran entre los de la circuncisión. Dentro de estas enseñanzas, estos judaizantes exigían la circuncisión y Pablo también por ahí responde que él en uno de sus viajes, donde Tito lo acompañaba, con todo y ser griego, Tito no fue obligado a circuncidarse. Entonces en ningún momento hubo alguna enseñanza contraria a lo que Pablo estaba enseñando. También hablaban del tema de los alimentos. ¿Se recuerdan ustedes ahí en la ley? Hay instrucciones sobre los alimentos. Bueno, estos hombres judaizantes, creyentes judaizantes, querían también continuar con esas reglas. Y Pablo dice, pues también como debido a esto, en Antioquía, él tuvo que confrontar a Pedro, ¿verdad?, porque de alguna manera cuando no estaban algunos que venían de Jacob, comía con los gentiles, y después que llegaron estos hombres de Jacob, pues se retraía y se apartaba. Y eso pues no era correcto. Hablaban también de celebrar las fiestas y los días santos, como lo establecían ahí los judíos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿verdad? El Sabbat, las lunas nuevas, hablaban de las fiestas, el Pentecostés, los tabernáculos, la Pascua, y bueno, los años como el jubileo. Entonces, todo esto Pablo lo responde en el capítulo 1 y 2,
Y podemos decir entonces que ese es el antecedente del mensaje que Pablo más adelante va a presentar a los Gálatas. Él declara su independencia del judaísmo en estos capítulos 1 y 2. Él menciona cómo confrontó a Pedro por su falta de congruencia con respecto a los alimentos. Y también Pablo en estos primeros 2 capítulos da su testimonio acerca de la nueva vida que él tiene en Cristo. En el capítulo 3, Pablo va a hablar de su enseñanza de cómo somos liberados de la ley. Y para esto primero habla del Espíritu Santo. Después habla de Abraham y finalmente concluye exponiendo el propósito de la ley. En esta mañana vamos a tocar solamente el tema del Espíritu Santo. Y solamente para tomarlo como punto de partida muy firme en lo que vamos a continuar diciendo, recordar nada más lo que dice Pablo. La salvación, la justificación es por la fe en Cristo. Esto es la base, este es el Evangelio. Y dice Pablo, en respuesta a la fe en Cristo, Dios nos suministra el Espíritu Santo. De ahí estamos partiendo. La salvación es por la fe en Cristo y en respuesta a esta fe en Cristo, Dios suministra el Espíritu Santo. Y vamos a tomar de base solamente los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Gálatas. Dice así, los voy a leer, acompáñanos por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero decir de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En estos 5 versículos encontramos 6 preguntas de Pablo. Y lo vemos como preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella que se formula sin esperar una respuesta del que la está oyendo. Entonces, si no esperamos una respuesta, diríamos, bueno, ¿y para qué la hacemos? Bueno, la pregunta retórica tiene la intención de reforzar una enseñanza, ¿verdad? También incentiva al oyente a reflexionar sobre un tema. Y pretende llevarlo a un cambio en su conducta al hacer esta reflexión. Entonces Pablo está utilizando aquí esta herramienta de la pregunta retórica en estos primeros versículos del capítulo 3. Y fíjense que de estas 6 preguntas, 3 están relacionadas con el Espíritu Santo. El versículo 2 dice, solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? 3 preguntas relacionadas con el Espíritu. Y en la carta a los Gálatas, al menos Pablo hace 13 referencias al Espíritu. Inicia el capítulo 3 hablando del Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que es un tema muy importante para Pablo, que quiere dejar muy claro en la mente también de sus destinatarios, las iglesias de Galacia. Y esto, hermanos, pues nos debe de llevar también a reflexionar, a pensar en nosotros en nuestros días, porque hoy en día hay muchas denominaciones con muy diferentes creencias y podemos encontrar una gran confusión y errores en relación al Espíritu Santo, en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, cómo opera y cómo se manifiesta. Entonces recordemos que los Gálatas están enfrentando una enseñanza falsa que algunos o muchos de ellos ya la habían aceptado, y por eso la carta de Pablo. Y ahora Pablo está también dejando muy claro lo que es la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo en la vida de ellos.
Esto es importante para nosotros, repito, porque pues no se trata de salir de una enseñanza falsa para caer en otra. Entonces debemos de caminar en la sana doctrina. Entonces vamos a hablar en esta mañana sobre el Espíritu Santo. Y para esto vamos a dejar muy en claro, a recordar, ¿verdad?, que Dios es uno en su naturaleza. En naturaleza Dios es uno. Y se manifiesta en tres personas eternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, ninguna de estas personas fue creada en el tiempo. No es de que pasó el tiempo y luego se creó el Espíritu Santo. No. Los tres personas son eternas en el tiempo. Son eternas. Y cada una de estas personas posee y manifiesta los atributos de la naturaleza de Dios. Es decir, si usted piensa ahorita en un atributo, omnipotencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo tiene. Omnisciencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo tienen. Cada una de estas personas manifiesta todos los atributos de la naturaleza de Dios. Y también debemos decir que cada una de estas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen una obra particular en cuanto a la creación y redención del hombre. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y en resumidas cuentas podemos decir que las tres personas de la Trinidad son uno, ¿verdad?, la misma sustancia, iguales en poder, iguales en gloria. Muy bien, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, Jesús ahí en los evangelios nos dice muy claramente que el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es algo que Jesús nos enseña ahí en el Evangelio de Juan. A todo aquel que cree, es regenerado, es santificado y es consolado por el Espíritu Santo. Esa es parte de su obra. Nos bautiza, somos bautizados en el Espíritu. En el mismo instante de que usted y yo creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, somos bautizados en el Espíritu. El Espíritu Santo nos llena de poder, nos guía y nos dirige en nuestro caminar por este mundo. Nos enseña el Espíritu Santo las verdades eternas de Dios. Y también dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros y también nos enseña a cómo pedir. Entonces vemos la obra ya muy particular del Espíritu Santo en lo que respecta a nosotros como creación de Dios y como redimidos por Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Ahora, hablando, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona, ¿verdad? Seguramente usted habrá escuchado por ahí que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como un poder, es como una influencia, pero esto está muy alejado de la verdad bíblica. El Espíritu Santo, nos dice la palabra, es una persona y se relaciona con nosotros como una persona. Vamos a ver cómo se refiere Jesús al Espíritu Santo. Ahí en Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo se refiere a Él como el Consolador, como una persona, como aquel que va a venir a consolarnos. Él va a venir y va a dar testimonio de Él. Jesús se refiere al Espíritu como una persona. En Juan 16:8 dice, ya lo leímos hace rato, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, usa un pronombre personal y realiza actividades de una persona. Convence, en este caso es lo que dice Jesucristo. Y luego en el versículo 13 desde el mismo capítulo 16, vemos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De nuevo, Jesucristo se refiere a Él con un pronombre personal, ¿verdad? Y habla de que Él guía, Él habla, Él oye y Él enseña. El Espíritu Santo, una persona.
En el versículo 14 del 16 de Juan dice, me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber. Él me glorificará, igual, un pronombre personal, glorifica y enseña. Entonces Jesucristo en todo momento, cuando se dirige en enseñanza a sus apóstoles, al hablar del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo como una persona. Por eso el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona. También vemos en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, ¿verdad?, que Lucas lo describe también como una persona, ¿verdad?, ahí en lo que fue los inicios de la iglesia. Y ahí en el versículo 13, capítulo 13, versículo 2 del libro de los Hechos, dice, escribe por ahí Lucas, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo ahí habla a este grupo de la iglesia que estaba ahí ministrando y ayunando en Antioquía. Y además ordena y dice, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que les estoy llamando, porque él también llama. Entonces él habla, él aparta, él llama. Entonces el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y ahí también después adelante en Hechos 16:6 dice, escribe Lucas, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y más adelante Pablo se dirige hacia Macedonia. Pero vemos otra vez, Lucas presenta aquí al Espíritu Santo como una persona que prohíbe a Pablo y a su equipo seguir ministrando en Asia y ir hacia otras regiones. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos, tanto por la enseñanza de Jesús como en los escritos de Lucas y vamos a ver más adelante también en las cartas de Pablo, el Espíritu Santo es una persona y se dirige a nosotros como persona. Entonces, no olvidemos esto, hermanos, no nos vayamos, ¿verdad?, con una enseñanza falsa de que el Espíritu es una fuerza, de que es un poder, de que es una influencia. No, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, dicho esto, el Espíritu Santo posee características que denotan personalidad. Ya mencionamos algunas, vamos a ver, a continuar viendo otras en las cartas. Pero entonces el Espíritu Santo posee características que denotan su personalidad. No vamos a hablar aquí de partes del cuerpo como los ojos, las manos, los oídos, no, las orejas, no. Estamos hablando de cualidades que denotan personalidad como conocimiento, como sentimientos, como voluntad. Todo esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos. Dice ahí, escribe ahí Pablo precisamente a la iglesia en Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, ¿verdad?, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, en este pasaje que Pablo escribe a los Corintios, vemos que tiene inteligencia. No solamente dijimos ya, no solamente es un poder o es una influencia que ilumina ahí nuestras mentes, no. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?, que tiene inteligencia, que conoce las cosas profundas de Dios y nos las revela, ¿verdad? Posee un intelecto divino, una cualidad de la personalidad, la inteligencia. En otro pasaje, también de Corintios 12:11, Pablo escribe, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando Pablo de los dones y Pablo nos dice que hay muchos dones, hay diferentes dones, pero hay un solo Espíritu y Él los reparte a su voluntad para que a través de ellos nosotros glorifiquemos a Dios. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Usted podrá desear un don, usted podrá proponerse trabajar para alcanzar un don, pero la palabra es muy clara. El Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, reparte los dones. Entonces, posee voluntad, es una cualidad
también que denota personalidad. Vemos ahí en Romanos 15:30, Pablo escribe: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, en estas instrucciones que da Pablo a la iglesia en Roma, de que oren por él en su ministerio, para apoyarlo en su ministerio, Pablo hace referencia al Señor Jesucristo y al amor del Espíritu. Seguramente hablamos, si no diariamente, muy seguido del amor de Dios, hablamos del amor de Jesús, y a veces como que no hablamos tanto del amor del Espíritu Santo, pero Pablo aquí hace referencia al amor del Espíritu Santo. También expresa amor el Espíritu Santo. Y otro texto más, ahora en Efesios 4:30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí, podemos contristar, podemos entristecer al Espíritu Santo, pues, es una cualidad de una persona. Y Pablo hace este llamado a ser obedientes, a sujetarnos al Espíritu Santo. Entonces vemos estas cualidades: inteligencia, voluntad, amor, tristeza, ¿verdad?, que denotan la personalidad del Espíritu Santo. Y las Escrituras pues demuestran que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?, mediante las referencias a Él como persona, el uso de pronombres personales y la posesión de características personales y la realización de acciones que llevan a cabo las personas. Entonces, de todas estas formas, la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, regresando a la carta a los Gálatas, hemos navegado a través del Nuevo Testamento para hablar del Espíritu Santo, pero regresando a la carta a los Gálatas, podemos encontrar, decíamos que Pablo hace 13 referencias al Espíritu Santo. Vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a ver lo que Pablo nos dice sobre el Espíritu Santo. En Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y si ustedes se recuerdan, en este pasaje Pablo está haciendo una alegoría en el evento de Génesis, cuando habla de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Y habla aquí, ¿verdad?, de cómo el que nació según la carne, Ismael, perseguía al que nació según el Espíritu, Isaac. Y es algo que nosotros sabemos, tenemos muy presente tal vez en nuestra mente, el pasaje ese cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ¿verdad?, y Jesús le habla de la necesidad de un nuevo nacimiento, cosa que sorprende a escuchar esto a Nicodemo. Y Jesús le explica, ¿verdad?, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo y es necesario nacer del Espíritu. Y Pablo aquí hace esta referencia a un nacimiento espiritual del creyente. En el capítulo 5, versículo 25, dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra que usa Pablo aquí de andar o de caminar en el Espíritu es una palabra que significa estar alineados en griego, ¿verdad? Nos da la idea de estar alineados. Y Pablo nos llama, nos exhorta a estar alineados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos guía a través de nuestro caminar en el mundo. Entonces es el Espíritu quien nos lleva a cuando nosotros nos vamos caminando con Él, a cumplir la voluntad de Dios. Y ese es un propósito para el creyente, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es estar alineado con el Espíritu, estar sujeto a Él. Dice en el capítulo 3:2, leímos esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo está con nosotros, lo recibimos. Cuando nosotros expresamos nuestra fe en Cristo, recibimos al Espíritu Santo y Él
está en nosotros. Es lo que menciona Pablo. En Romanos y más adelante en Gálatas, Pablo dice que está en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y lo recibimos, ¿verdad?, cuando expresamos nuestra fe en Cristo. No por las obras de la ley, como dice ahí Pablo en su pregunta, sino por el creer en Cristo. El Espíritu Santo también nos da conciencia de ser hijos de Dios. Ahí en 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Verdad? El Espíritu nos da esa conciencia de ser hijos de Dios, de tener esa intimidad, ¿verdad?, con el Padre, de poder acercarnos a Él, de poder expresarle nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, nuestras necesidades, ¿verdad?, también. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo menciona Pablo en referencia al carácter de Cristo. Es una meta para nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? De hecho Pablo lo expresa también ahí en el capítulo 4. Entonces en el capítulo 5, un texto muy conocido, 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La manera de mostrar nuestra fe en Cristo es expresando, teniendo el fruto del Espíritu Santo. Y es algo que también Pablo escribe ahí a los Gálatas. Y también un último texto que quiero mencionar aquí, 3:5, también lo leímos hace rato. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo nos empodera para el servicio. En el libro de los Hechos lo vimos cuando estudiamos este libro. Cómo a través de los apóstoles y los discípulos se hicieron señales y maravillas y el Evangelio fue llevado con poder a diferentes partes. El Espíritu Santo nos empodera para el servicio. En nuestros tiempos así es también. Usted quiere servir a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos empodera para poder hacerlo de la manera que el Señor lo espera. Los dones es uno de ellos, lo mencionamos hace rato. Vemos entonces que Pablo deja claro en sus oyentes cómo ellos son bendecidos, ¿verdad?, por la obra, por la persona y por las manifestaciones del Espíritu Santo. No ha cambiado en nuestros días, hermanos, somos también nosotros bendecidos, ¿verdad?, por la persona y por la obra y manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, esta es la clase de hoy. Me despido de ustedes en estos tiempos de contingencia sanitaria, cuando pues hay a veces incertidumbre o hay pérdida ya de salud, de empleo, hay fricciones por estar todo el día en la casa y todos los miembros de la familia juntos. Hermanos, recordemos, tenemos un consolador, el Espíritu Santo, que cuando surjan temores por lo que estamos viviendo, el Espíritu Santo, un fruto, una manifestación de su fruto es paz, es gozo. Donde hay fricciones y hay irritabilidad por estar todos juntos, una manifestación de ese fruto es amor, paciencia. Démosle gracias a Dios porque Él ha dejado en nosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y esperamos que aquí nos veamos el próximo domingo.